Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Santiago y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago, capítulo 3. Pero es bueno, como todos los domingos creo que estoy haciendo, repasar un poquito para recordar quién era Santiago y para qué él escribió esta carta, ¿no? Hoy día vamos a estar viendo una fe verdadera vence al mundo. Una fe verdadera vence al mundo. Acuérdense que nuestro tema general es la prueba de la fe. Nuestra fe está siendo puesta a prueba para que nosotros mismos podamos ver si de verdad hemos creído en Jesucristo, tenemos una fe verdadera y esa fe verdadera se está haciéndose evidente en nuestra forma de vivir, en nuestra actitud, en nuestras decisiones que tomamos para la gloria de Dios. O la verdad, esta situación, la fe que está siendo a prueba nos está mostrando que no estamos en la fe verdadera. Y Santiago, él está hablando a un grupo de judíos cristianos que han sido dispersados y que han sido despreciados en los lugares donde han llegado, han sido perseguidos, han sido condenados a muerte. Y este grupo de creyentes, para no seguir siendo perseguidos, han decidido conformarse al mundo alrededor que vivían. Así que el autor se llama Santiago y se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él fue medio hermano del Señor Jesucristo y un líder principal en la iglesia en Jerusalén, juntamente con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Él escribe a las 12 tribus de Israel que están en dispersión, que están en diferentes lugares, para animarles a no perder su confianza en el Señor Jesucristo, a mostrar que de verdad han creído en Él, a estar dispuesto a sufrir por causa y por el nombre del Señor Jesucristo. Así que su frase clave de todo el libro es: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hoy día, el escritor nos va a desafiar a tomar una decisión para terminar con la mundanalidad en nuestra vida. Y él nos va a llevar paso a paso que lo que el creyente verdadero necesita es la sabiduría de Dios. Él va a mostrarnos que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal de los hombres, la sabiduría de Dios. Y que tú y yo vamos a escoger una de esas sabidurías. La sabiduría del hombre tiene sus consecuencias, tiene sus pasos, y la sabiduría de Dios tiene sus pasos y tiene su producción de buenas cosas. Como creyentes, debemos armarnos con la verdad de que nuestra vida pertenece a Cristo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Cristo mora en nosotros. Nosotros estamos completos en Él. La meta en esta mañana es que cada creyente entienda que su amor y su temor a Dios tiene que ser completo, de todo corazón, y no compartido con el mundo. Y para aquellas personas que nos escuchan en esta mañana, nos visitan, que tú también puedes conocer a Jesucristo como tu Salvador personal en esta mañana. Y que la única forma de conocer a Jesús es de entender lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Él murió, resucitó de la muerte para darte perdón de pecados, vida eterna, una esperanza del cielo. Y todo esto es posible al creer en la persona de Jesucristo. Escucha lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo texto. Ahora que yo pertenezco a Cristo, Cristo vive en mí, en el Hijo de Dios, que ha creído en la persona de Jesucristo como su Salvador. Él vino a ser morada. Dios ha puesto su presencia en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Yo ya no tengo que vivir para la carne, para agradar a la carne, para agradar a los hombres, para agradar a mi familia. Cristo es el que vive ahora en mí. Entonces, toda mi fuerza, mi corazón, mi amor, mi temor, tiene que ser a Cristo. Ya no más para las personas. Lo que ahora vivo en la carne, el tiempo que me resta de vida, lo voy a vivir en la fe, creyendo continuamente, diariamente en el Hijo de Dios. ¿Has creído ya en el Hijo de Dios, mi querido amigo que me escucha en esta mañana? Hermano, hermana, ¿has creído en el Hijo de Dios? Si has creído en el Hijo de Dios, entonces debes vivir cada día tu vida en la fe del Hijo de Dios. Es decir, seguir creyendo continuamente en Él. Para cada cosa, para cada decisión, para cada circunstancia. No es solamente creer en Cristo una vez para mi salvación. Cada día tengo que creer en Cristo para que me siga guiando. Hay necesidades, hay necesidad de pan, hay necesidad de ropa, hay necesidad de cosas. Fe en el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Dice ahí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el apóstol Pablo nos hace recordar de que el Hijo de Dios nos amó tanto y entregó su vida por amor a ti y a mí. ¡Qué gran amor de Dios para con nosotros! Pero escucha también lo que dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué sucedió en el momento de creer en Cristo? El Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. El amor de Dios hizo un cambio completo en mí. Por eso el apóstol Pablo vuelve a usar la frase, estamos completos en Cristo. Fuera de Cristo no tengo ese privilegio. Sin Cristo no puedo decir que estoy completo en Él. Siempre estoy en búsqueda de cosas que nunca me van a llegar o llevar a una satisfacción completa. Cristo es la única persona que puede satisfacer mi vida completamente. Tengo perdón de pecados en Cristo, tengo vida eterna en Cristo, tengo seguridad en Cristo, tengo guía continuamente, diariamente, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Pero escucha lo que dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que es del templo de Dios y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nuestro cuerpo, ahora, en Cristo es templo de Dios, morada de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Por eso mi cuerpo no lo puedo destruir en el pecado. Por eso mi cuerpo no lo debo entregar para servir al pecado. Porque si yo destruyo este templo, la palabra de Dios dice que Dios me va a destruir a mí. Así que también me dice acá el texto que este cuerpo, este templo de Dios, es santo. Dios ha puesto su santidad dentro de mí, dentro de ti, mi hermano, dentro de ti, mi hermana. Si has creído en Cristo Jesús, es tiempo
de que mostremos con la fe, por medio de la fe, que ya el mundo ya no mora más en nosotros. La mundanalidad o el mundo, las cosas de este mundo, lo mundano tiene que salir. Porque el cuerpo, el templo de Dios, es santo. Y a eso, con esto en mente, vamos a entrar en nuestro estudio de hoy. Así que acompáñame a orar. Señor Dios, queremos entregarte este tiempo para que tú nos enseñes, Señor, cuán importante es para cada uno de tus hijos cortar con el mundo, quitar las cosas mundanas que nos estorban de vivir una vida completamente satisfactoria por medio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a terminar con el pecado, que terminar con lo mundano dentro de nosotros y que permitamos que el Espíritu de Dios, que mora en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, haga su obra completa en mí, en nosotros. Enséñanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 3, versículos 13, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 10. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Primera de Juan 2:15 es un versículo que muchos hemos memorizado alguna vez en nuestra vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo hemos memorizado, pero muy pocas veces paramos quietos para pensar lo que dice acá. Si yo amo al mundo, si todavía en mi vida hay amor para este mundo y sus actividades, ahora no está refiriendo al planeta, está refiriendo al sistema mundano,
todo este programa terrenal que se nos presenta, las actividades de este mundo, los placeres de este mundo, las cosas que el mundo ofrece para decir que si hacemos estas cosas, allí hay alegría, allí hay felicidad, allí hay gozo, para engañarnos, para atraparnos y para hacernos adictos a cosas malas con el fin de destruirnos y acabar con nosotros. Si alguno ama estas cosas, entonces el amor de Dios no está en él. Así que espero que con estas enseñanzas vas entendiendo poco a poco o directamente que o tu vida pertenece a Cristo o no pertenece a Cristo. No hay intermedio. No es que sí, un poquito de Cristo, un poquito de esto. No. Si no estás completo en Cristo, entonces no eres de Él. Pablo lo dice más claro, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por más cosas buenas que hagas, por más que cantes, memorices, leas la Biblia, vayas a grupos religiosos, si no perteneces a Cristo, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Entonces, el escritor empieza hoy la sección con una pregunta. La pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Acuérdense que la semana pasada hemos hablado del uso de la lengua y del mal uso que damos a la lengua. Y del buen uso que debemos dar a la lengua. Hemos terminado nuestro estudio la semana pasada que de una misma fuente, de una abertura, no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O sale agua dulce o sale agua amarga. De un corazón que realmente pertenece a Cristo, no puede salir maldición y bendición. O sale bendición o sale maldición. Tú y yo debemos cuidar qué cosas permitimos salir de nuestra boca. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él va a hablar de la sabiduría. A un grupo de creyentes que creyeron que lo más sabio para ellos era parecerse al mundo, conformarse al mundo, para no seguir siendo despreciados, odiados, menospreciados por el mundo de ese entonces. Lo mismo sucede para nosotros. Estos creyentes judíos se fueron a otros lugares siendo perseguidos, siendo expulsados de sus sinagogas, siendo expulsados de sus familias. Fueron a vivir en otro lado y esas personas de esas culturas o de esas naciones también empezaron a perseguirlos, también empezaron a odiarlos, también empezaron a despreciarlos. Y llegó un momento que ellos dijeron, pero ¿por qué estamos sufriendo? Si nosotros podemos simplemente parecernos a ellos y mantener nuestra fe, nuestra creencia en Cristo, entonces vamos a ser bien vistos. Nos van a recibir, nos van a dejar de perseguir. Y ellos pensaron que esa sabiduría, que ese engaño era lo más apropiado para ellos. ¿Y no es eso que nosotros hacemos hoy? Creemos que porque somos cristianos el mundo nos va a entender, que el mundo nos va a aceptar, que el mundo nos va a aplaudir. Nos va a decir qué bueno que los cristianos dirijan, que los cristianos nos enseñen cómo dirigir. No. Todo lo contrario. Jesucristo dijo así, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué? Escucha bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice Jesucristo, he vencido al mundo. También dijo que el mundo
nos va a aborrecer, que el mundo no va a aceptar o le va a aborrecer, el mundo no va a aceptar sus palabras. Por eso a los cristianos el mundo los aborrece. Por causa de Jesús, porque hemos creído en Jesús, el mundo nos aborrece. Porque tú has puesto tu fe en Jesús y desde el día que has puesto en Jesús tienes que entender que desde ese momento empezó un ataque de Satanás sobre tu vida. Te aborrece porque has creído en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que habla Santiago aquí entonces? Él menciona la sabiduría de los hombres y la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Observe conmigo, ¿cuál es la sabiduría de los hombres? Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La sabiduría de los hombres produce celos amargos. Miremos nomás las noticias y vemos celos amargos, competencia, peleas, divisiones, corrupciones, mentiras. La sabiduría de los hombres produce pleitos, guerras, celos amargos, contención, que son pleitos, guerras entre personas. Eso es lo que produce la sabiduría de este mundo. Produce jactancia. Ah, yo soy mejor. Ah, yo tengo más papeles, mis títulos. Jactancia. Yo tengo más dinero. Yo tengo mejor casa. Yo tengo mejor carro. Y toda esa jactancia es falsa, es pasajera, no dura para siempre. La sabiduría de este mundo produce mentiras contra la verdad. No acepta la verdad, tuerce la verdad, miente contra la verdad. La sabiduría. Y Santiago dice a estos hermanos, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ellos han permitido estas cosas entrar en su corazón. Dice, no os jactéis, no estén jactándose diciendo, somos cristianos. Y mienten contra la verdad, porque la verdad de Dios nos enseña otra cosa. La sabiduría de Dios es contraria. Él está listo para presentar cuál es lo contrario de la sabiduría de este mundo. Pero dice más todavía. Dice, la sabiduría de este mundo no es la que desciende de lo alto. En otras palabras, no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Pero es que es terrenal, es del mundo, es animal. Esa palabra animal es del alma. Es lo que el hombre produce. De toda su corrupción que hay adentro, esa sabiduría sale. Pero, como hemos visto la semana pasada, que la lengua venenosa es alimentada desde el infierno mismo. La sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres es diabólica. Satanás es la que está manejando esto, está dirigiendo esto para decir que el hombre es más sabio que Dios. A veces queremos poner más énfasis en dichos de hombres. Queremos estudiar la vida de tal filósofo, de tal genio, de tal persona. Porque hablaron cosas, wow, grande. Pero pocos
quieren estudiar la vida de Jesucristo, que habló palabras de Dios, que habló palabras de verdad, que hizo lo bueno, que enseñó siempre la verdad, nunca pecó, ni engaño fue hallado en su boca, que dijo frases célebres, tremendas, pero nadie quiere estudiarlo. ¿Por qué? Porque el Satanás está manejando la mente de las personas, de los hombres, para que no estudien la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es terrenal, es animal, es diabólica. Pero también en el versículo 16 nos dice que produce perturbación y produce toda obra perversa. Eso lo que hace la sabiduría de este mundo. Me hace a mí jactancioso o soberbio o arrogante, orgulloso, que yo sé más. Me pone encima de otros. Ustedes no saben mucho. Ustedes son personas que no pueden parar al lado mío. Y qué pena que aún en creyentes, en las iglesias, esta filosofía de esta clase de sabiduría ha entrado. Y despreciamos a los otros. Porque yo estudié en tal universidad. No, porque yo estudié en tal seminario. Es que yo estudié griego. Tengo mi diplomado en griego. Tengo mi doctorado en hebreo. Otros dicen aún en arameo, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Y se jactan de todo su conocimiento. Pero no se someten a la sabiduría de lo alto. Cuán fácil fue para Satanás engañarnos y hacernos despreciar a nuestro prójimo, cuando Jesucristo enseñó que debemos amarnos los unos a los otros, hacernos bien. Santiago empezó su carta hablando de eso. Estos creyentes estaban haciendo acepción de personas. Y él fue tajante con eso y dijo, estas cosas no son buenas, deben cambiar. Y en nuestras iglesias debemos cambiar. Pero en cambio, él empieza desde el versículo 17, hablando de la sabiduría de Dios. El versículo 13 dice, muestre por la buena conducta. La sabiduría de Dios va a cambiar mi conducta. Va a afectar mi conducta. Una conducta orgullosa, una conducta pecaminosa, ahora me va a dar una buena conducta. Pero no solamente me da una buena conducta, sino que produce mansedumbre. Mansedumbre en sabiduría. Me ayuda a mantenerme humilde. Me ayuda a estar bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios. El mundo lo llama subyugado o que somos dominados. La verdad es, sí, por el Espíritu de Dios. Porque sabemos que el Espíritu de Dios no nos va a abusar. No va a abusar de nosotros. No nos va a pisotear. El mundo sí. La sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, produce una buena conducta, produce una sabiduría sabia. Pero observa el versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice ahí? Pura. Habla de pureza. Entonces produce pureza, trae pureza a nuestra vida. Cuando hemos creído en Cristo Jesús, Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado de nuestros pecados, ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, nos ha purificado, nos ha santificado, nos ha declarado puro, sin pecado, santo, sin culpa. Nos ha justificado. No hay mancha. La sabiduría que viene de Dios es primeramente pura.
Y por lo tanto, mi conducta va a ser en pureza. Voy a tratar a las personas con pureza. Voy a hablar de otros con pureza. Voy a vivir en pureza. Porque el Dios en quien he creído es un Dios puro, es un Dios santo. Y por lo tanto me dio la capacidad de ser santos y de vivir santo. Es primeramente pura. En segundo lugar dice, es pacífica, produce paz, no guerras. La sabiduría del mundo, ¿qué producía? Celos amargos, pleitos, guerras, contenciones, jactancia, mentiras, perturbación, obra perversa. La sabiduría de Dios, ¿qué es? Paz. Nos hace vivir en paz el uno con el otro. Pero pastor, en mi casa hay tantas cosas feas. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Él es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios. La paz de Dios ha venido a vivir en nuestra vida. No debemos caer en angustia. No debemos caer en afán. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi siguiente paso? ¿Dónde voy a sacar para mañana? Paz de Dios. Anda tú, Señor. Anda, Dios. Él está allí para ayudar, para escuchar, para responder. Claro que estamos conscientes de la angustia que hay. No es que cerramos nuestros ojos o metemos nuestra cabeza en la arena como que si el mundo alrededor no existiera. No. El creyente, el verdadero hijo de Dios, sabe de que hay angustia, sabe de que hay necesidad, pero tiene el lugar correcto, el trono de Dios para correr. Tiene la persona correcta, a Dios, para hablar con Él. Y tiene la paz para esperar con tranquilidad y de saber de que Dios no le va a fallar. Una fe verdadera. Después dice, esa sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable. Me llena de amor. No de odio. No de celos. Así que si eres hijo de Dios, hija de Dios, y continuamente estás en celo viendo qué hacen los otros, ay, me voy a competir, esas son cosas carnales, esas son cosas del mundo y hay que cortar con eso. Debemos gozar cuando otros prosperen. Debemos alabar a Dios por la obra que Dios está haciendo en la vida de las otras personas, aunque yo mismo estoy pasando necesidad. Eso es amor. Amar a los otros, amar a Dios, amar a mi prójimo. No es de reclamar, ¿por qué él sí, por qué yo no? La sabiduría de Dios es benigna, habla de bueno, bondad. Muestre por su buena conducta. Cambia mi conducta. En vez de mi conducta sea de ese que quiere buscar venganza, que quiere pelear, que quiere hacer guerras, ahora voy a tener una buena conducta con mansedumbre, sabia mansedumbre. ¿Está Dios cambiando tu carácter? Pero observe qué más dice, la sabiduría que es de lo alto está llena de misericordia. Llena de misericordia, llena de buenos frutos. Es decir, no es solamente, se me salió algo bueno hoy, no. Estoy lleno continuamente. Voy a obrar en misericordia, voy a obrar con buenos frutos. Porque esto ya es parte mío. Cristo en mí, es Cristo que produce esto en mí y a través de mí. Por eso,
Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que hemos visto en Colosenses, cuando hemos estudiado el libro de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, lleno de misericordia, llena de buenos frutos. La sabiduría de Dios es sin incertidumbre, es decir, es verdadera, no es falsa. No es que la gente, uy, ¿qué querrá esa persona? ¿Por qué me ha tratado bien? Algo está buscando de mí. No, no busco un beneficio personal. No busco mi propio provecho. Sin incertidumbre es la sabiduría de Dios. Y actúo y vivo en eso. Las personas tienen que ver que de verdad Cristo vive en mí y a través de mí. No contiene hipocresía, es sincera. No es que, porque el pastor dijo, entonces lo voy a hacer. Porque Cristo está en ti. Cristo ha cambiado tu vida. Y ahora quieres mostrar tu fe en Cristo por medio de tus obras. Vas a vivir una vida sin hipocresía. ¿Por qué este gran contraste entre estas dos clases de sabiduría? El mismo versículo 18 nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios es nuestra paz y la paz de Dios mora en nosotros. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nuestra condición delante de Dios es en paz ahora, porque hemos creído en Cristo, porque hemos sido declarados santos, hemos sido declarados justos por un Dios santo y justo, pero también ha derramado su paz en mí, su espíritu vive en mí, su palabra mora en mí y su palabra es verdad. La paz de Dios. En cambio, la sabiduría de Satanás es sembrado en contención, en pleitos, turbación y toda clase de obras perversas. La primera pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace bien evidente en qué clase de sabiduría debemos vivir. No en la sabiduría terrenal, sino en la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal proviene del hombre, proviene del mismo diablo y produce toda obra perversa, trae turbación. La sabiduría de Dios es pacífica, es pura, es amable, es benigno, está llena de misericordia, de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora el autor de este libro, Santiago, empieza con la segunda pregunta clave. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Claramente ahora ellos podían ver que esas guerras y pleitos que estaban entre ellos no provenían de la sabiduría de Dios. Ellos mismos podían contestar la pregunta del diablo. Hemos cedido terreno al diablo. Hemos llenado nuestra vida con lo mundano para ser visto, para quedar bien delante de los hombres, o para ser aceptado, o para que ya no nos persigan. Santiago lo que está haciendo, está llevándoles a una reflexión. ¿De dónde vienen entonces? Si la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, ¿de dónde vienen estas guerras? ¿De dónde vienen estos pleitos?
El escritor da la respuesta en forma de pregunta y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, lo pecaminoso. Cuando ellos pensaban que su sabiduría, que sus decisiones eran lo más sabio para ellos, para obviar la persecución. Santiago dice, no, han hecho lo peor. No debían haber hecho eso. Tenían que haber permanecido fiel. Tenían que haber estado dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Tenían que haber entendido las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Crean en mí. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Vez tras vez Jesucristo nos dio a entender que va a venir persecución sobre este mundo. Va a venir persecución sobre sus seguidores. Y no creamos que estos tiempos son diferentes, peores. Nuestra fe está siendo atacada. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo desafiada. O te vas a acomodar para ser aceptado por el mundo, o vas a aceptar sufrir por causa de Cristo. La sabiduría del mundo miente contra la verdad. Vas a decir, sí, a veces voy a la iglesia, sí, a veces sí leo la Biblia, pero no. Vas a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Y por más que me maten, voy a ir a la presencia de Dios. No hay nada que este mundo puede hacer para quitar mi fe en la persona de Jesucristo. Yo he creído en Cristo. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa convicción de vivir bajo la sabiduría de Dios? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Observen, estas cosas han entrado dentro de la iglesia, dentro de estos creyentes. ¿Cómo estaban combatiendo? ¿Cómo estaban peleando? Él da una lista de cosas que estaban haciendo. Mira lo que él habla ahora de los resultados de vivir mi vida cristiana para quedar bien con el mundo. Y dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué estoy codiciando? Lo que los otros tienen y yo no tengo. ¿Pero por qué ellos? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hicieron? Yo también quiero. La codicia de buscar, siempre anhelar más. Observe qué más estaban haciendo. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esa palabra matar, estaban odiándose entre ellos, odiando a sus hermanos. Estaban aún enviándolos a la muerte porque estaban siendo perseguidos. ¿Y quiénes son los que ya? Él, ella. Porque querían quedar con sus cosas. Estaban, y dice acá, ardiendo de envidia. Pero no podían alcanzar. No alcanzaban satisfacción. Las cosas que ellos poseían de los otros no les daba satisfacción. ¿Qué más estaban haciendo? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Estaban combatiendo, estaban luchando, estaban pidiendo o deseando cosas, pero no estaban pidiéndolo a Dios. Versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las cosas que ellos estaban pidiendo era para su propia satisfacción, su propia envidia, su propia codicia, para su propio deleite. Es como nosotros
decimos hoy día, no importa a quién tengo que pisotear con tal de lograr lo que yo deseo. A veces deseamos un mejor puesto de trabajo. No importa lo que tengo que hacer. ¿No importa? Claro que sí importa. Si te piden hacer lo malo, si te piden hacer lo inmoral, entonces como hijo de Dios tienes que decir no. Porque la sabiduría que proviene de Dios es pura. Tenemos que vivir en pureza. No en lo sucio, no en lo inmoral, no en lo malo que este mundo ofrece. Para pisotearnos, para burlarse de nosotros, para reír de nosotros. Y para decir, mira cómo hemos tumbado a los cristianos. Dicen que son creyentes, pero hacen todo lo que nosotros pedimos, simplemente para lograr un sueldo más alto, o un trabajo mejor, un puesto mejor. Traicionamos. Hacemos las cosas por debajo. Cuidado. Eso es lo mundano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy en día estamos siendo bombardeados con filosofías y quieren cambiar la mente de nuestros niños. Y quieren enseñarles si ellos creen, si han nacido varón, pero sienten que son mujeres, está bien pensar así. No está bien. Es lo perverso de este mundo. Y la sabiduría de este mundo es alimentado por el mismo infierno y el diablo. Y todas sus obras que él produce son perversión. Y el cristiano tiene que entender, si va a vivir bajo la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es pacífica, la sabiduría de Dios es amable, la sabiduría de Dios es benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. El escritor llama a estas personas, oh almas adúlteras. En otras versiones más antiguas, él solamente dice, oh adúlteras, oh adúlteros. Pero el hecho de usar esta palabra alma adúltera significa que ya era algo que estaba dentro de ellos. Y la palabra adulterio acá, o adúltera, significa personas desleales a Dios. Esta fue una de las características negativas que marcó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios les mostró su poder, Dios les mostró su gracia, Dios les mostró su misericordia, su bondad, sus maravillas, su amor, su santidad, les dio su palabra. ¿Y cómo respondió el pueblo de Dios ante un Dios todopoderoso así? Con deslealtad. ¿Saben lo que le hicieron? Le dieron la espalda. No les importó lo que Dios hizo y mostró. Y fueron y adoraron a ídolos de madera, de piedras y de yeso. Y esto es lo mismo que Satanás está logrando en muchas iglesias hoy. Porque nosotros le hemos cedido terreno. Queremos vivir lo mundano. Queremos parecernos al mundo. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestir. Y usamos excusas para justificar nuestra forma mundana de vestir. El Hijo de Dios tiene que estar siempre de una forma ordenada, no una forma sensual. Hoy en día parece que porque han cerrado las barberías, entonces muchos creyentes quieren andar con su pelo largo, parecen lobos. Mientras la palabra de Dios nos dice, la misma naturaleza no enseña que dejar crecer el cabello al varón le es vergonzoso. Y nosotros ¿qué decimos? No es el estilo, la moda.
ir en contra de la palabra de Dios. Rápidos somos para cuestionar la palabra de Dios en vez de obedecer. ¿Por qué? Porque hemos cedido terreno a Satanás. Queremos parecernos al mundo. El escritor nos llama la atención a algo muy importante. Observe conmigo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O yo soy amigo de Dios, o yo soy amigo del mundo, pero no puedo ser amigo de los dos. Si yo soy amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Me hago enemigo de Dios. No puedo jugar en los dos lados. Yo pienso que lo estoy haciendo, pero Dios, ¿qué dice? Resiste. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios. Por eso empecé este tiempo diciendo: el cuerpo, que es el templo de Dios, es santo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él nos anhela. Él quiere que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Él tiene todo el poder para guiarnos a vivir en santidad. Él va a usar la palabra de Dios para enseñarnos. Él va a usar la palabra de Dios para guiarnos en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Él me va a guiar y mostrar con tanta gracia lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces perdemos lo valioso de la eternidad por estar peleando, codiciando, compitiendo entre nosotros, en vez de vivir en paz los unos con los otros, en vez de estar amando los unos a los otros, en vez de estar estudiando las enseñanzas de valor y de vida que nos dejó Jesucristo. Escucha lo que dice Santiago, el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. El mundo da lo perverso. Cristo da mayor gracia para vivir para su gloria, para vivir para su honra, para que nuestra vida puede ser abundante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, engañar. Yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuándo vamos a aprender esto? La vida con Cristo es una vida llena de abundancia. No necesito del mundo para sentirme satisfecho. Cristo trae toda satisfacción. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios que resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Qué eres tú? ¿Soberbio o humilde? El soberbio es el que resiste la gracia de Dios, que quiere vivir su vida de acuerdo a este mundo, porque ya sintió la satisfacción del aplauso del mundo. Ese toque en la espalda: estás haciendo bien. Mientras el Espíritu de Dios está diciendo: estás haciendo mal. Santiago les dijo: ustedes han decidido lo peor. En vez de haber apostado por la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, han apostado por la sabiduría de este mundo. Y mira los resultados entre ustedes. ¿Qué estaban haciendo? Peleando, codiciando, matando, ardiendo de envidia, combatiendo, luchando contra el otro. Ahora, el escritor dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
nos da los pasos a seguir si de verdad queremos ser humildes ante Dios. Algunas cosas que tenemos que hacer. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Someternos en reverencia, en respeto a Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Resistir al diablo. Resistir la tentación de querer vivir mi vida bajo la sabiduría de este mundo. Someterme a Dios, ponerme bajo su guía, su sabiduría. Y cuando yo me someto a Dios, resisto al diablo, Él va a huir de mí y huirá de vosotros. ¿Qué más tengo que hacer? Acercarme a Dios. Dios quiere acercarse a nosotros, pero no nos va a obligar. Yo tengo que acercarme a ese Dios santo. Yo tengo que buscarle. Yo tengo que tener el deseo en las mañanas de levantarme para estar en su presencia, para buscar su rostro, para hacer lo que es agradable. Acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué más dice? Pecadores, limpiad las manos. Debemos limpiarnos las manos del pecado. El pecado que ellos mismos permitieron entrar en sus almas y que estaban batallando, combatiendo entre sus miembros. Habla de confesar, habla de arrepentir, habla de poner un fin al pecado. Tú tienes que sacar, erradicar de ti lo mundano. Dios está dispuesto a acercarse a ti si tú estás dispuesto a acercarte a Él. Dios está dispuesto a salvarte a ti, mi querido amigo, si tú estás dispuesto a creer en Él y confiarle tu salvación. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa palabra, doble ánimo, son personas que quieren el mundo y quieren a Dios. Elías confrontó a un pueblo de Israel y dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Pero no estés claudicando, ahí está la palabra doble corazón o doble ánimo. Claudicar entre dos pensamientos. En el idioma holandés usa la palabra wankelgaan, ¿no? Que uno que está pisando y no está pisando fuerte. Uno que está buscando aquí un poquito, otro poquito acá. Me voy acá con Cristo, me voy con el diablo. Así estaba el pueblo de Israel. Su corazón no era recto para con Dios. Por eso en su oración Elías dijo, Señor Jehová, yo quiero que tú vas a traer, que tú traigas el corazón del pueblo a ti. Eso es lo que él estaba buscando, una reconciliación del corazón del pueblo con el corazón de Dios. Josué confrontó a su pueblo y les dijo, miren, si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, háganlo. Quieren servir a los dioses de los que estaban del otro lado del río, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió, Josué, nosotros también queremos servir a Jehová contigo. Purificaron sus corazones del doble ánimo. Ya no querían vivir dos clases de vida. Y Dios nos llama a una purificación en esta mañana. La sabiduría de Dios es pura. ¿Qué nos pide? Purificar nuestros corazones. Después dice, afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Estamos gozando en las cosas de este mundo, viviendo una vida hipócrita. La sabiduría de Dios no es hipócrita, sin hipocresía. Estamos viviendo una vida llena de pecado. La sabiduría de Dios está lleno de benignidad, lleno de misericordia, de buenas obras.
Dios nos llama a romper el corazón de lo mundano. Y en último lugar dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios nos llama a una conversión. Rompe con el gozo de este mundo. Rompe con la risa de este mundo. Y humíllate delante del Señor. Y mira lo que va a hacer el Señor cuando tú te humillas. Él te exaltará. ¿Crees esto? Él te va a exaltar. Sé que el tiempo nos está ganando, pero la fe verdadera vence al mundo. Escucha lo que dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Eres nacido de Dios? ¿Estás venciendo al mundo? ¿Tu vida da evidencia de eso? ¿Puedes decir claramente, yo vivo mi vida para la gloria de Dios? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe verdadera vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O crees como el mundo, es un buen maestro, es un buen teólogo, ha sido un gran hombre de la historia? ¿Crees como la enseñanza de Satanás, que Jesús no es Dios? Si crees esa enseñanza, nunca vas a tener la salvación. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay perdón de pecados en Cristo. El Cristo Jesús vino a este mundo para dar su vida. Allí en el Calvario Él derramó su sangre para pagar tu condena, mi condena. Él murió allí en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día para darte perdón de pecados y vida eterna. ¿Crees esto? Si crees en Él con todo tu corazón, en la persona de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Cuando habla del Hijo de Dios, está hablando del Dios eterno, que se hizo hombre para morir en mi lugar y en tu lugar. ¿Crees esto? El Dios eterno que murió por mis pecados, que pagó por mis pecados, que hizo todo lo posible, ahora me quiere dar perdón, vida eterna. ¿Crees eso? Si lo crees y le pidas, Él te lo va a dar. Mi querido hermano, mi querida hermana, terminando ya. ¿Tienes una fe verdadera? ¿Lo estás mostrando a través de tu actitud, a través de tu vivir diario? Jesús es vencedor y no hay derrotas, no hay fracasos con Él. Gloria a Dios por esto, amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Que verdad podemos meditar y pedirle a Dios, como hijo, como hija de Dios: Dios, si hay mundanalidad en mí, muéstrame para yo cortar con esto y arrepentirte y convertirte a Dios en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.